Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras. Hoy trataremos un importante tema: sistema de ecuaciones 2×2 con el método de igualación. Este es el video número 2 de este tema. Hay un sistema de ecuación: 7x más 4y igual 13, 7x menos 2y igual 19. Recordemos que le llamamos sistemas de ecuaciones 2×2 porque está compuesto de dos ecuaciones. Esta es la primera y esta es la segunda, y dos incógnitas, en este caso x y y. ¿Ok? Continuamos. Vamos a cumplir estos 4 pasos para resolver este ejercicio. Primer paso: despejar una variable en las dos ecuaciones, igualar, resolver, y el último paso, reemplazar. Entonces vamos a cumplir este primer paso: despejar una variable en las dos ecuaciones. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones y tenemos que despejar una variable. ¿Ok? Podemos despejar x o y. Recuerden que se le llama variables o incógnitas, ¿verdad? Entonces tenemos que seleccionar cuál de las dos tenemos que despejar primero, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que siempre despejen, ¿verdad?, la variable que está en positivo, en este caso 7x que está positivo y 7x de la segunda ecuación que está positivo, ¿verdad? En vez de positivo 4y, negativo 2y. Traten de despejar los términos que están en positivo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Recuerden que vamos a despejar, ¿verdad?, la x en la ecuación 1 primero, después despejaremos la x en la ecuación 2. Entonces bajamos la primera ecuación y comenzamos a despejar x. ¿Ok? 7x igual 13 baja automáticamente porque está bien ubicado, está a la parte. Recuerden que vamos a ubicar, a acomodar, a organizar los números después de la igualdad y las letras después de la igualdad. Entonces, ¿verdad?, 13 baja automáticamente. Y este más 4y que está antes de la igualdad, ¿verdad?, lo vamos a pasar después de la igualdad pero con signo cambiado, menos 4y. Continuamos. Ahora comenzamos a despejar x igual, ¿verdad?, 13 menos 4y baja automáticamente, y este 7 que está multiplicando con x pasará a dividir después de la igualdad, ¿verdad?, pasará a dividir este 7. Recuerden que aquí hay una multiplicación, que aquí va un punto, pero no lo vemos, ¿verdad? Aquí va un punto, una multiplicación. 7 está multiplicando por x, entonces ese 7 bajará a dividir. ¿Ok? En este momento hemos despejado la x de la primera ecuación y ese es su resultado, ¿ok? Ahora continuamos. Ahora vamos a seguir despejando, pero vamos a despejar lo que es la x de la segunda ecuación. Esta x de la segunda ecuación vamos a despejarla. Bajo entonces la segunda ecuación y comienzo a despejar x. 5x igual, ¿verdad?, 19 baja automáticamente, que está en el grupo de los números, y ese 2y que está negativo, este 2y que está negativo pasa a sumar después de la igualdad, ¿verdad? Pasa con signo cambiado. Y queda más 2y. Seguimos despejando x. Ya cuando la x está solita es porque va a ser despejada, ¿ok? Igual, bajo 19 más 2y. Y ese 5x que está multiplicando, ¿ok?,
Miren, recuerden que aquí va un puntito, pero en este caso está invisible, aquí está un puntito, está multiplicando. Este 5 baja a dividir, ¿ok? Entonces hemos despejado las x de las dos ecuaciones y este es el segundo resultado. Hemos cumplido el primer paso. Ahora vamos por el siguiente paso. Continuamos en Video Clases Vicente Ramón. Estamos tratando el tema Sistema de ecuaciones 2×2 por el método de igualación. El video clases número 2. Ahí tenemos el sistema de ecuación. Ahora nos toca el siguiente paso, igualar. Igualamos, ¿verdad? El despeje de la x en la primera ecuación y el despeje de la x en la segunda ecuación, ¿verdad? Entonces recuerden que ese fue el resultado del despeje de la x de la primera ecuación. Lo igualamos con el despeje o el resultado de la segunda ecuación, de la x de la segunda ecuación. Hemos cumplido el siguiente paso. Vamos a seguir. Estamos tratando el tema sistema de ecuaciones 2×2 por el método de igualación, video clases número 2. Tenemos el sistema de ecuación. ¿Qué paso nos toca ahora? Resolver. Recuerden que obtuvimos del despeje de la x tanto de la primera ecuación como de la segunda ecuación estos resultados. Ahora vamos a resolver. Algo importante que hay que considerar aquí es que miren, teníamos un sistema de ecuaciones 2×2 donde hay dos ecuaciones con dos incógnitas, en este caso x y y lo reducimos a una sola ecuación, miren, a una sola ecuación con una incógnita, con una variable que es y. ¿Ok? Entonces, esto vamos a resolverlo, que es el siguiente paso. Bajo este binomio, con el siguiente binomio, los bajo solito. Miren, este binomio que está aquí, 13 menos 4y, los bajo igual a este binomio que está acá, 19 más 4y, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una operación cruzada, ¿verdad? Como hablamos de un binomio, lo ponemos en paréntesis. Como vamos a hacer una multiplicación, entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, este 7 que está aquí, en este primer término, este 7 va a pasar a multiplicar acá con este término de acá, miren. Y este 5 que está aquí va a pasar a multiplicar con el término primero. O sea, va a ser una operación cruzada, ¿ok? Entonces ahí está el 5 y ahí está el 7. ¿Ok? Hemos hecho una operación cruzada, pero la vamos a culminar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Miren. Este monomio que está aquí lo voy a multiplicar con este binomio que está acá. Miren. Con el primer término y con el segundo término. ¿Ok? Igual este monomio, este 7 que está aquí, lo voy a multiplicar con este primer término de este binomio que está acá y con el siguiente también, ¿verdad? Vamos a hacer una multiplicación. Entonces procedemos. Digo, primero recuerden que hablamos de multiplicaciones y cuando hablamos de multiplicaciones, lógicamente aplicamos la ley de signos. Primero la ley de signos, ¿verdad? Entonces aquí tengo positivo, multiplico con este término, también positivo, más por más, ¿verdad? 5 por 13, 65. Ahora el siguiente término, más por menos, menos. Y 5 por 4y, 20y. ¿Ok? Lo mismo hacemos con el siguiente término. 7 por 19, como son positivos los dos términos, ¿se dan cuenta? Y automáticamente ustedes tendrán que hacer la operación. Más por más es más. 7 por 19, 133, positivo. El siguiente término, ¿verdad? Hacemos la operación de signos igual. Más por más es más. Ahora 7 por 2y. ...14y. Muy bien, continuamos. Ahora, ¿qué tenemos aquí?
tenemos que ordenar las letras antes de la igualdad y los números después de la igualdad, porque aquí yo tengo, mire, una letra antes de la igualdad, pero este número tiene que estar transferido acá después de la igualdad, y esta letra que está aquí transferida acá antes de la igualdad, pero con signo cambiado. Y ordenamos de esa manera: menos 20y queda ahí, y 14y que está después de la igualdad lo paso antes de la igualdad, pero con signo cambiado. Después de la igualdad estaba positivo 14y y pasa antes de la igualdad negativo 14y. Igual hacemos, ¿verdad? 133 queda ahí porque pertenece al grupo de los números, pero ese 65 que está positivo, miren, este 65 que está positivo aquí pasa después de la igualdad al grupo de los números, pero con signo cambiado como negativo, ¿ok? Continuamos, operamos ahí, decimos menos 20y menos 14y. Recuerden que aquí hablamos de una suma o una resta, y en suma y resta no aplicamos la ley de signos, sino el siguiente método. Por ejemplo, menos 20y, debo 20y a una persona, 20 dólares o 20 pesos, 20 euros, lo que se maneje en tu país, ¿verdad? Le debo 20 euros a una persona, y a otra persona le debo 14 euros. ¿Cuántos euros debo? 34, ¿verdad? Por eso queda negativo, menos 34y. Acá sí tenemos una resta, ¿verdad? 133 menos 65, 68. Ahora, recuerden, cuando tenemos un negativo en el primer término, en este caso menos 34y, ¿verdad? Tenemos que estos dos términos, menos 34y igual 68, multiplicarlo por menos 1. O simple, mejor. El primer término que está negativo lo bajas positivo. El segundo término que está después de la igualdad, que está positivo, lo bajas negativo. O sea, bajas esta fila, lo bajas con signo cambiado. Menos 34y baja como positivo, y 68 que está positivo baja como negativo, ¿ok? Continuamos. Ahora comienzo a despejar y. Y igual a menos 68, y este 34y que está multiplicando, miren, este 34y que está multiplicando aquí, miren, aquí está un punto que no es invisible, ya hemos visto varias veces ese ejemplo, ¿verdad? Ese 34 baja a dividir, ¿verdad? Como 3, ahí no se cambia el signo, queda con el mismo signo, ¿verdad? En este caso positivo. Continuamos. Ahora despejo yo y. Hago esa operación, menos 68 dividido para 34. Recuerden que en divisiones y en multiplicaciones aplicamos la ley de signos. Entonces aquí tenemos una división y tenemos que aplicar la ley de signos. Menos por más, menos, ¿verdad? Ok. 68 dividido para 34 a 2, porque 2 por 34 es 68. Como hicimos la operación de signos, nos salió negativo, es menos 2. Entonces hemos descubierto el valor de y, ¿ok? Hemos hecho el primer paso. Ahora vamos a hacer el siguiente paso. Ahí tenemos el sistema de ecuaciones. ¿Qué paso nos toca hacer? Reemplazar, el último paso, ¿verdad? ¿Qué vamos a reemplazar? Aquí tengo que seleccionar una de las dos ecuaciones para hacer el reemplazo, ¿verdad? En este caso yo voy a seleccionar reemplazar y, ¿verdad? Con esta primera ecuación. El resultado de y que me salió menos 2 lo voy a reemplazar aquí en esta primera ecuación, ¿ok? Continuamos, ahí está, reemplazamos y que nos resultó menos 2 en la ecuación 1. Entonces bajo la ecuación 1, 7x más 4y igual 13, y comienzo el reemplazo. 7x más 4, ¿verdad? Ahí debería seguir y, pero como voy a reemplazar, ¿qué resultado obtuve de y?
obtuve menos 2. Entonces voy a reemplazar esta y por menos 2. Pero hay que colocar el punto porque se transforma en una multiplicación, ¿verdad? Le pongo el punto y le pongo el menos 2. ¿Y por qué entre paréntesis? Porque hablamos de un número negativo. Si tratara de un número positivo lo colocáramos sin paréntesis, pero como es un número negativo lo ponemos entre paréntesis y con el signo de multiplicación. Igual el 3 se baja automáticamente. Y operamos esto, ¿verdad? 7x, ¿verdad? Y 4 por menos 2. Recuerden que tenemos aquí una multiplicación y primero hacemos la ley de signo. Más por menos, menos. Y 4 por 2, 8. Muy bien. Igual 3. Seguimos operando. Comenzamos a despejar. 7x igual, el 3 se baja automáticamente. Y ese menos 8 que está antes de la igualdad pasa después de la igualdad acá, pero con signo cambiado. Menos 8 pasa como más 8. Muy bien. Comenzamos a despejar. Seguimos despejando la x. 7x igual, miren que aquí tenemos que hacer esta operación. 13 más 8, 21. Seguimos acá arribita. Entonces ahora comenzamos a despejar x solita. Igual 21. Pasa automáticamente, ¿verdad? Porque está en el grupo de los números. Y este 7x que está dividiendo aquí, miren, este 7 que está dividiendo aquí, está el puntito invisible. Se los pongo para que siempre lo recuerden. ¿Verdad? Pasa a dividir acá. Allí está multiplicando, acá está multiplicando. Pasa a dividir al otro lado. Entonces despejo x y hago esa operación. 21 dividido para 7 a 3. Entonces he descubierto que y es igual a menos 1 y x es igual a 3. Miren, allí está el valor de la incógnita x y el valor de la incógnita y. Y hemos finalizado este ejercicio muy bonito de sistema de ecuaciones 2×2 por el método de igualación. Te esperamos para que veas el ejercicio, ¿verdad? Que es a continuación. Vas a desarrollar este ejercicio, este sistema de ecuación con los mismos pasos, con los 4 pasos, ¿verdad? Despejas, igualas, resuelves y reemplazas. Bien, señorita estudiante, señor estudiante, te agradecemos por ser perseverante, constante en nuestro proyecto Video Clases Vicente Ramón. Te esperamos en la próxima clase. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, compartir este video a familiares y amistades. Nos veremos la próxima clase. Que tengas un exitoso día de 24 horas.